¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo una entrevista muy interesante que hice con Andrea Latam, una poeta feminista, estudiante de literatura, que realmente no podría decir que es mi amiga porque apenas la conozco por Twitter. De hecho, nunca la he visto en persona. La primera vez que vi su rostro fue en esta videollamada. Es una persona de verdad muy talentosa. He leído poco de su poesía, pero su poesía es una poesía muy profunda que me encanta. Nos cuenta cosas bien interesantes de cómo comenzó en el mundo de la poesía y también de unos proyectos que trae que de verdad se vienen cosas muy chidas para Tijuana. Espero que les guste la entrevista. Ahorita que te agregué en Facebook, miré que también pintas o también haces como cosas pictóricas. No, esa es una pintura que hizo una amiga mía Ah, para un poemario que está ahí como en puerta todavía. Tuvimos como un problemita con ese poemario, pero ella iba a hacer la ilustración y de hecho esa pintura es la pintura para la portada. mm, super cool. Ok, No, que entonces sabe, ojalá pintara así. estaba muy chida. Entonces tienes un poemario en puerta, cool. ¿Con quién lo estás haciendo? ¿Quién te lo está editando o va a ser independiente? Pues el poemario empezó como una idea, lo iba a hacer con una editorial que surgió, pero tuvimos ahí como diferencias específicamente porque pues es bastante caro como hacerlo, o Ujú. salía muy caro, entonces no tenía como el capital porque pues estudiante y pobreza y esas cosas, entonces pues se quedó ahí y se quedó parado como 2 años. Tiene como 2 años que está hecho editado. O sea, salió Ajá, editado con esa editorial que ahorita ya no existe. ajá. Y, y pues ahí está. Todavía estoy como pensando si voy a sacar ese o si, porque he estado escribiendo otras cosas, entonces viendo si saco uno completamente diferente, Ok, cool. rescato las ilustraciones del otro y hacer un collage ahí. Ajá, estaría chido, estaría chido. Ujú. Un profe de literatura, no sé si lo conoces, Julio Álvarez. Sí, claro, sí, Ah, Julio. pues él tiene la Norestación, La ¿no? coordinadora. Sí, Ajá. y Norte De hecho, Estación. una de esas editoriales, la editorial esa había salido de la coordinación, Ajá, pero salió de la materia de edición de textos, que es de ahí sí. de donde han salido varias editoriales que ahorita pues persisten, Ajá. se me fue la palabra, siguen existiendo pues, Ujú. pero esa no funcionó, o sea, no, como que no logramos acomodarnos en los tiempos. Ah, ok. Sí, Uh-huh. pues estaría cool. ¿Qué estudiabas o qué estudias? ¿Sigues estudiando? Ahorita ya me voy a graduar de literatura, de hecho, Ah, lengua órale. y literatura. Uh-huh. Súper cool, súper chido. De UABC, ¿no? Supongo. Sí, de UABC. De hecho, Ajá, Julio fue mi profe. ajá. Ahora somos compas. Ajá. Sí, súper chido. Ayer lo entrevisté también. Es bien chido. Es bien Sí, buena onda y súper accesible. ajá. De Este, hecho, él y yo teníamos, bueno, yo formo parte de una revista también, Minotipia, y él es cool. coordinador de la revista, o sea, forma parte de la revista. Sí, también eso te iba a preguntar. ¿Qué es lo que haces en Linotipia? Yo ahorita tuve como una pausita. En el principio estaba haciendo reseñas de libros de editoriales independientes, de editoriales de la coordinadora, y después empecé a hacer artículos literarios y ahorita estoy como en ese proceso de transición entre lo literario hacia los estudios de género, feminismo y Ok, todo eso, para súper escribir chido. artículos sobre, principalmente, ajá, sobre feminismo. Órale, qué buena onda. Bueno, vamos a empezar a hablar de tu obra poética, que es muy poca la que he leído tuya, porque pues apenas vi que en Facebook tienes un poquito de poemas, ¿no? Pero lo que Sí. yo había visto solamente es lo que tienes en Medium, que de hecho lo tengo acá abierto. Y tienes tres poemas, que se me hacen bien interesantes porque abordas como una temática que es muy abordada en la poesía, que es como el amor y la soledad, pero me gusta la manera en la que la abordas porque es como muy contemporánea Uh-huh. y también como muy cruda, ¿no?
No sé, platicar un poquito más de cómo surge esta poesía, cómo surge esta voz poética que tienes. Pues ha sido como un proceso de transformación. Yo publiqué un poemario independiente en el 2017 Ajá, que se llama Flor de Nopal. O sea, lo hicimos en mi casa, lo engrapé en mi casa, lo imprimí en mi casa, me autoedité, cosa que no ajá, recomiendo tanto, Simón. pero surgió así como de la nada. Y es en ese poemario que ahorita creo que o sea, nos puede pasar a todos, lo lees y piensas que sí está bien, pero que eras como muy bebé, o sea, lo que Ajá, escribía era en ese momento muy, no sé, como muy amor romántico y un amor muy así de golpes en el pecho. ajá, Y con una estructura que yo consideraba en ese momento que era pues la apropiada, o sea, estaba un poco peleada con la poesía con la poesía como más contemporánea, o sea, con ajá, esta experimentación. Y creo que mucho tiene que ver que estudié literatura, o sea, que hay una base que construyen en ti, que hace las ujú, cosas un poquito más complicadas. ajá, Entonces también me había rehusado por mucho tiempo a abrir un blog. Fui como muy egoísta con mi propia poesía, a pesar de que ese poemario tuvo pues fue más solicitado de lo que pensé. O sea, ajá. ya tiene una segunda edición, o sea, tuvo una segunda edición que se acabó también. Órale. Entonces, ajá, o sea, ha sido como, me sorprendió mucho. Cool. Entonces, a pesar de eso, pues me costó mucho como ser más abierta. Y Ujú, Medium surge justamente de una amiga que se llama Laura Díaz. Laura tenía, creo que ya tuvo un proceso creativo, o sea, un proceso en el que escribió un fanzine a través de Medium y a través de updates que hacía ahí. Y yo vi Medium como una opción. Mucho tiempo había estado buscando cómo hacer las cosas, o sea, cómo publicar poesía de una forma que no se me hiciera tan complicado, o sea, que no ujú, me pareciera tan complejo como editar todo un blog, hacer toda, o sea, porque eso me causaba como un poco de pereza mental, o sea, hacerlo. ujú. Y yo había visto poetas que lo hacían directamente en Facebook y dije, y pensé, o sea, no me gustaba tanto la idea. Entonces con la transformación o sea, con la visión como en ese ir caminando de esa decisión de dónde voy a escribir poesía o dónde la voy a publicar, porque no puedo estar sacando así poemarios cuando se me ocurra, o sea, Ajá. podría si quisiera, ¿no? Pero es un proceso bastante complejo, o sea, Sí. bastante largo y exhaustivo y cuesta dinero. Entonces me puse a leer blogs, descubrí nuevos poetas, como Asís Córdoba, que es de Sonora, y ese morro trae una poesía como bien fuerte. Ujú, Entonces empecé a ver otras formas y ahí es cuando surge la idea de hacerlo en Medium. Ya traía yo varios poemas que había escrito y en esa nueva visión de estar leyendo a contemporáneos, que es algo que yo también había intentado no hacer, porque a veces uno se encuentra con poetas que se pregunta cómo ajá, venden tanto, cómo hacen tanto, ajá, o sea, cómo lo consume tanto la gente y te quedas como... ajá. Entonces rompí ese mismo estigma como en mí misma y se transformó esa voz poética a una más real, o sea, Ujú, una que yo creo que llegó a un punto en el que rompí yo misma a mí misma, o sea, para transformarme a otras visiones como ujú, de lo que era mi poesía, o sea, de lo que yo consideraba que era real o que era la poesía. ajá. Sí, porque aparte la estructura, o sea, académica es muy cuadrada, ¿no? Entonces, sí, Sí, sí cuesta como trabajo despegarte de eso. O sea, uh-huh, como en mi caso fue todo totalmente lo contrario, ¿no? Yo empecé como a escribir nomás pura mierda y así como sin estructura ni nada. Y después empecé como a uh-huh, estudiar un poquito de qué era un haiku y de cuáles eran las estructuras que existían. Y empecé a jugar un poquito con eso, pues porque uh-huh. también siento que tienes que tener el conocimiento, ¿no? Sí, claro, tienes que Este, leer, ¿no? sí, este, y tienes que analizarlo. Y Uh-huh. eso está bien interesante, pero también algo que me causa como la duda es cómo elegiste la poesía o por qué la poesía para
que sea como el medio de expresión para ti? Yo, yo escribo hace mucho tiempo. Estudié literatura con esa idea, ¿no? De que quería escribir. Ujú. Eh, no me quiero balconear a mí misma porque siento que debería tener como una postura así como súper ilustrada, pero cuando yo tenía como 13 años leí unas novelas juveniles muy famosas, que ahorita ya Ajá. no son tan famosas, pero en ese tiempo pues eran el boom y yo en ese tiempo pues leía mucho y muy rápido, entonces dije, yo quiero escribir algo así, Ajá. una novela o algo así. Entonces me puse a escribir, me acuerdo que tenía un cuaderno, hice como, no sé, escribí a mano como 500 páginas de una novela, según quién sabe dónde quedó esa, pero me acuerdo que en esa novela, súper, ¿cómo se dice? Como súper intentar ser escritora juvenil, yo de 13 años, o 14 más o menos, escribí un poema dentro de Ujú. ese, esa, esa mega estructura juvenil. Ajá. Y dije, o sea, esto está como muy interesante. O sea, es algo que no es tan tardado, que puede decir las cosas de otra forma. Y creo que esa fue como la primera vez. Y después, con el internet y todo eso, descubrí como el spoken poetry o el Ajá. spoken word, a través de Bottom Poetry, que es como en YouTube ahorita son como súper famosos, tienen concursos de slam poetry y todo eso, Ajá. cuando tenía como 15 años. Y se me hizo muy interesante porque era algo que nunca había visto. O sea, la poesía decía las cosas de una forma que la narrativa no podía. Ujú. O sea, de una forma muy real. Podía decir las cosas como tú quisieras. Entonces yo dije, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no intentarlo? No pierdo nada. Y en ese momento escuchaba mucho rap y Ajá. mucha, como música pop punk, Ujú. hardcore y cosas así. Y entonces hay una banda que a mí me gusta mucho que se llama La Dispute y escriben como, sus canciones son como spoken word. Ajá. Entonces dije, o sea, me pareció una forma muy, muy factible de decir las cosas y una forma muy real. Entonces la poesía se convirtió en lo que yo en ese momento y todavía creo es el mejor medio para hacerlo. O Ajá. sea, lo puedes decir de cualquier forma. La poesía es muy versátil y Ajá. eso la hace genial, o sea, a comparación de la narrativa. Ajá. Sí, sí, sí. Está súper chido. Me agrada Ujú. esa visión que tienes. Sí, porque aparte la narrativa es como que si lleva cierta estructura, aunque la quieras romper, siempre tiende a llevar cierta estructura, ¿no? Porque la Ujú. forma en la que se cuenta una historia casi siempre es la misma. O ya estuvo como Sí. muy visto todas las maneras de contar una historia. Y en la Ujú. poesía, aunque muchas veces también se cuenta una historia o microhistorias o el pedacito de una historia, pues también puedes jugar con eso, ¿no? Para solamente dar las Sí. imágenes. Y está chido. ¿Y cómo es que... ¿Cuál es tu proceso creativo para escribir una poesía? O sea, ¿tú crees que existe la inspiración? ¿Esperas a que te llegue el poema o lo estás buscando? ¿Escribes Mm, constantemente? Pues no creo que exista la inspiración, creo que existe el trabajo. O sea, Ujú. creo que existe sentarse y hacerlo. A veces los poemas llegan cuando o sea, al menos en mi proceso, cuando estoy haciendo cualquier cosa, puedo estar lavando los platos y puede llegar como el mejor poema, o Ajá. sea, que yo piense que sea el mejor poema, o puedo estar sentada literalmente, haber decidido sentarme a trabajar. Por lo general, lo que yo hago es, a veces antes de escribir, leo. O sea, tengo un libro siempre que estoy leyendo de poesía. Ujú. O sea, uno que sea diferente, o Ajá. que o que rete como a otros que haya leído y descubro nuevas formas, intento como experimentar a veces si el autor lo hace, intento como ver cómo puedo usarlo yo en mi poesía, pero casi siempre el proceso es sentarme y hacerlo. O sea, me Ujú. gustaría decir que tengo un diario, que escribo todos los días, que le pongo fecha, que soy sumamente organizada, pero la verdad es que a veces escribo en cualquier lugar y de repente descubro algo que escribí hace 5 años y me doy cuenta que sí estaba muy suave, pero nunca tuve la disciplina para hacerlo.
Entonces creo Ujú. que mi proceso siempre va de la mano de tener la disciplina para hacerlo, o sea, sentarse, decidir, y a veces pues me lleva mucho tiempo, a veces estoy mucho tiempo sentada y nunca sale nada, a veces pueden 2, 3 poemas, o a Ujú. veces, o sea, es muy raro, como que mientras más crezco, el proceso cambia, Ajá. porque a veces antes pensaba que era como la inspiración y me ponía a imaginar y cosas así, Ajá. y ahora siento que eso no me funciona como antes. ¿Y lo que escribes, lo escribes a partir de experiencias propias o cómo es que lo trabajas? La mayoría sí. O Ujú. sea, me parece que tengo una poesía bastante autobiográfica y por eso ese mismo como romper esa voz, como esa liberación, como decir las cosas así como crudas, me parece que en Medium, creo que en Medium fue la forma de hacerlo. Em, pero como mis poetas favoritas son bastante autobiográficas, Ajá. em, creo que mi poesía lo es también. O sea, muy acercada a la realidad, o sea, de lo que soy. O sea, de ser una mujer, de vivir en el norte, de estar en contacto con otras culturas, o sea, todo ese tipo de cosas Ujú. las tomo. A veces son cosas que le pasaron a personas que están cerca de mí, pero bajo perspectivas de autoidentificarme con ellas, Ajá. pero en general es eso. Ok, qué cool. Está chido. Está chido como el hecho de que escribes pero siendo consciente de tu contexto, ¿no? O sea, porque Ujú, muchos hemos cometido el error, porque me incluyo en eso, como de vernos a nosotros como la obra. Y ahí es cuando el ujú, poema se ujú. vuelve como muy pues muy soso, como muy repetitivo y muy... Creo que eso me pasó mucho, o sea, fue algo que también tuve como que romper al haber estudiado literatura. Como que hay hacen menos, se lo voy a decir así, hacen menos muchas veces la poesía autobiográfica, sobre todo de las mujeres, o Ujú. sea, no está en el top nunca, o sea, y lo entiendo, ¿no? O sea, para algunas personas. Eh, entonces se vuelve soso, o sea, ver a través de los ojos de otra persona una realidad que no te pertenece e intentar plasmarla, me parece sumamente complicado. Es Sí, lo que dices, o sea, se vuelve soso, repetitivo, extraño, o sea, ajá, indiferente como del autor. Y a mí me parece que el poeta debe estar, o sea, en constante comunicación con su obra. Si no ujú, sientes lo que estás escribiendo, o si no lo vives, o si no lo percibes, no estás diciendo nada ajá, realmente, o sea, solo estás escribiendo. exactamente. ¿Qué libro estás leyendo ahorita? Ahorita estoy leyendo dos. Estoy leyendo, aquí lo tengo, sobre cultura femenina de Rosario Castellanos. Este es para mi tesis Ok, de licenciatura. Y estoy leyendo este de Audre Lorde. Son ensayos ajá, de Audre cool, Lorde, que fue una poeta negra como muy importante en el movimiento racial estadounidense. cool, súper chido. Este, y pues, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué planeas hacer en un futuro? ¿Qué proyectos traes? Ahorita terminar mi tesis, Ujú. pero ese es como el primer paso. Pero en lo poético traigo la idea de hacer un poemario. Quisiera que no fuera como el primero. Creo que el primero fue una buena experiencia, pero quisiera hacer como uno más formal. Ahorita traigo la idea de hacerlo todo de forma autogestionada. No que tenga nada contra las editoriales que existen, ¿no? Ahorita en Baja California o en Tijuana. Eh, pero me parece más factible hacerlo de esta forma. Entonces ahorita estoy como en ese proceso. También traigo por ahí un proyecto para publicar a morras de Tijuana, que son poetas también, Súper cool. generar como este espacio de autopublicación y o sea, nos juntamos, editamos para sacar poemarios de más morras, visibilizar la poesía de morras en Tijuana, ¿no? Que ahorita está un poco falta de espacios. Cool, cool. ¿Tiene nombre el proyecto? ¿Tiene algún...?
una red social o todavía no está? Todavía no, estamos, es que justo empezamos inicios de este año y luego se vino lo de la cuarentena, entonces Ajá, ahorita está como en pausa pequeñita, como el proyecto. ok. Entonces, estoy así como a voces contándote Ajá. porque lo estoy haciendo con otra amiga también y no me vaya a regañar. Porque hay muchas cosas que todavía estamos platicando. Ah, ok, cool. Pero sí, sí, ajá, sí son proyectos que, o sea, sí es un proyecto que va de la mano de otras morras. Ajá, súper chido, pues espero que sí se arme y que tengan mucho éxito. Y pues Sí, yo igual, también. ya que lo armen, armamos otra entrevistita para darle Va. publicidad. Este, pues algo que quieras agregar, digo, este es una manera de que nuestros contemporáneos y las generaciones futuras vean el trabajo que estamos haciendo, entonces no sé si quieras dar un mensaje para ellos, para terminar. Pues creo que lo único que puedo decir es que la poesía de morras se viene con mucha fuerza. Es una poesía que me identifica un montón y que ahorita está tomando todos los espacios y que me parece que hay que esperar cosas grandes de Ujú. las poetas tijuanenses al menos. Yo sé de algunos proyectos que a través del feminismo han construido esta plataforma para la literatura de las mujeres y creo que el autogestionarse, el autopublicarse, el guiar a otras, el darle espacio a las demás para, para fomentar esta poesía escrita por mujeres es sumamente importante porque por muchos años en Baja California específicamente las mujeres no tuvieron un espacio tan privilegiado, ni privilegiado en general, para hacerlo. Entonces creo que ese es el momento en el que se va a hacer. Entonces estoy muy emocionada de que eso pase y estoy muy emocionada de que se vean los resultados. Entonces esperemos que a pesar de la pandemia y la cuarentena y todo lo Ajá. que está pasando este año que va Sí, iniciando, terminemos el año con estos espacios abiertos y estos foros para sí. mujeres. Espero que sí, la neta, me emociona un montón saber que existe un proyecto como el que me cuentas y que sea en Tijuana y aparte que lo estés haciendo tú, me emociona mucho y pues si antes te admiraba por... Uy, perdón. Si antes te admiraba por tu poesía, ahora te admiro un poquito más por ese activismo muy chido que haces. Y pues, Gracias, hay muchas morras, un chorro. O sea, no tienes idea, lo que pasa es que todavía no hay espacios que las visibilicen. pues sí está chido. Pues si alguna compita tuya quiere caerle también aquí, es invitada totalmente. Va, Este, gracias. muchas gracias por la entrevista. Pues creo que ha sido todo. Ok, sí, gracias por escucharme, creo que hablé un montón. No, Entonces, de eso se trata. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, pueden darle like, pueden compartirlo. Por favor, compartan este trabajo. Sigan a Andrea en sus redes sociales y también síganme en las mías. Ya saben, me pueden encontrar como Enrique Marapo en Twitter y en Instagram. Espero verlos pronto. Espero que esta cuarentena termine muy pronto. Les mando un abrazo y un beso. Los quiero mucho. Otra vez. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están?